Y como vemos aquí, el tratamiento que ha seguido esta persona ha obrado prácticamente un milagro, puesto que se hace difícil pensar que esta persona tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 3 casos de suscriptores, su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética y algunas consultas que me han hecho. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que ha utilizado 1 miligramo de finasteride al día, 1 mililitro de minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, el champú de ketoconazol 5 veces a la semana. Y además de esto ha utilizado biotina y se ha realizado 2 sesiones de PRP en los últimos 6 meses. Y antes de ver las fotos de este paciente es importante destacar, primero, que el champú o la crema de ketoconazol la debemos utilizar como mucho 3 veces a la semana. Y lo recomendable es utilizarla 2 o 3 veces a la semana. Por tanto, lo primero que debes hacer es dejar de usar el champú 5 veces a la semana y usarlo como mucho 3 veces a la semana. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es que la biotina no va a hacer nada para luchar contra la alopecia androgenética. Y el único caso en el que te podría ayudar suplementarte con biotina sería que tuvieses una deficiencia de biotina, y esto es fácilmente arreglable mediante tu dieta, por ejemplo consumiendo alimentos ricos en biotina como la avena. Y para los que os estéis preguntando por qué no se puede utilizar ketoconazol todos los días o más de 3 veces a la semana, sencillamente utilizarlo más veces a la semana no va a generar un mayor efecto, una mayor eficacia contra la alopecia. Y sí que puede generar efectos secundarios indeseados, como por ejemplo reacciones alérgicas, reacciones adversas en la piel e incluso pérdida de pelo. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de este paciente está localizada tanto en la zona de la coronilla como en la zona frontal y en las entradas. Y vemos que la evolución que ha tenido este paciente parece haber sido bastante importante. Dicho esto, vemos cómo todavía tiene unas entradas muy pronunciadas. Pero, como he dicho en numerosas ocasiones, lo que nos tenemos que fijar para saber qué tipo de evolución podremos tener con los tratamientos es si tenemos pelos miniaturizados en las zonas donde tenemos alopecia. Y como vemos en estas imágenes, sobre todo en esta imagen del frontal y las entradas de este paciente, vemos que prácticamente no se aprecian ningún tipo de pelo miniaturizado en esta zona. Y sin embargo, en la zona de la coronilla sí que se aprecian bastantes pelos miniaturizados. Y esto lo que quiere decir es que seguramente el tratamiento pueda ser efectivo regenerando pelo en la zona de la coronilla y tapando esta zona, pero por otro lado, en las zonas de las entradas será prácticamente imposible que ningún tratamiento, ni este ni ningún tratamiento, sea eficaz regenerando pelo en estas zonas, puesto que no hay pelos miniaturizados que se puedan convertir en pelos terminales sanos. Por tanto, en el caso de este paciente, si pasado un año con finasteride, minoxidil y ketoconazol no consigue, por ejemplo, tapar la zona de la coronilla, sí que podría ser interesante añadir el uso de sopalmeto, el Elmaroller o incluso cambiar finasteride por dutasteride. No obstante, si pasado este tiempo sí que consigue tapar por completo la zona de la coronilla, pero no consigue tapar la zona de las entradas, no consigue regenerar suficiente pelo en esta zona, la realidad es que podríamos considerar que el tratamiento sí que ha sido efectivo en su caso. Y como digo, cambiar finasteride por dutasteride no tendría ningún tipo de sentido. En este tipo de casos, la única solución para tapar la zona de las entradas sería un injerto de pelo. Y la realidad es que en este caso parece que el tratamiento sí que está siendo efectivo. Vemos como la zona de la coronilla parece mucho más poblada, parece que tiene una mayor densidad. Y poco más se puede conseguir con el tratamiento. Como digo, si este paciente quiere regenerar pelo en la zona de las entradas o quiere tapar esa zona, mejor dicho, la única solución sería realizarse un injerto de pelo, puesto que, como vemos, prácticamente no tiene pelos miniaturizados en estas zonas. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad.
En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que ha utilizado 1 miligramo al día de finasteride, 1 mililitro de minoxidil al 5% 2 veces al día y la crema de ketoconazol 3 veces a la semana. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de la coronilla y podríamos incluso decir que tenía una alopecia difusa, puesto que se extendía más allá de la coronilla y prácticamente le afectaba a toda la parte media de la cabeza. Y como vemos aquí, el tratamiento que ha seguido esta persona ha obrado prácticamente un milagro, puesto que se hace difícil pensar que esta persona tenga alopecia. Recordemos que venía de una alopecia prácticamente difusa que le afectaba tanto a la coronilla como a la parte media de la cabeza, y en estas imágenes es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. El tratamiento, como digo, sencillamente ha obrado un milagro. Lo que es evidente es que el tratamiento ha sido efectivo en su caso y, por tanto, a partir de ahora lo único que tiene que hacer es seguir con el mismo tratamiento. En este siguiente caso vamos a ver la consulta que me hace un suscriptor de Ecuador. Hola Vegan, muy buenos días. Mi nombre es Andrés y te saludo desde Ecuador. Soy un fiel seguidor de tu canal y estoy muy agradecido por el contenido que nos proporcionas. Te pido tu ayuda, tengo 34 años y voy a cumplir 35 en enero. Sin embargo, hace unos 5 años empecé a perder mi pelo. En las fotos que te adjunto, mi cabello es rizado y con el paso del tiempo y el cabello que he perdido, me he desmotivado muchísimo. Quería pedirte por favor que ojalá puedas revisar mi caso y me puedas ayudar y explicar qué tipo de medicación sería la más adecuada para mí. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de esta paciente podría ser catalogada como una alopecia difusa, puesto que le afecta a toda la parte superior de la cabeza. Y aunque en estas imágenes no lo podemos apreciar, es posible que incluso le afecte a la zona de la coronilla. Pues bien, como muchos sabéis y como he dicho en diferentes ocasiones, antes de plantear o seguir ningún tipo de tratamiento contra la alopecia androgenética, tenemos que estar seguros de que tenemos alopecia androgenética. Y para esto lo mejor que podéis hacer es consultar con un dermatólogo que diagnostique vuestro caso en persona. Y el caso de Andrés parece que es un caso evidente de alopecia difusa. Y en este tipo de casos, el mejor tratamiento que puede seguir es sencillamente el mejor tratamiento que tenemos a día de hoy para tratar la alopecia androgenética, es decir, finasteride, minoxidil y ketoconazol. Y teniendo en cuenta el tipo de alopecia que tiene Andrés, una alopecia difusa localizada, por lo menos a simple vista, en la parte superior de la cabeza, es posible que el tratamiento sea muy efectivo en su caso. Estoy harto de ver casos de alopecias difusas donde tratamientos con finasteride o utasteride obran auténticos milagros. Casos como el que acabamos de ver en este vídeo, donde al cabo de unos meses parece que el paciente sencillamente nunca tuvo alopecia. Por tanto, sin duda, el uso de finasteride o utasteride son cruciales para este tipo de casos y para cualquier caso de una persona que tenga alopecia androgenética. Pero, como digo, sobre todo en los casos de alopecias difusas, los tratamientos con finasteride o utasteride suelen ser muy efectivos y en muchos casos suelen ser incluso suficientes. En la literatura científica tenemos cientos de casos de alopecias difusas donde solo con el uso de finasteride y utasteride ha sido suficiente para que el paciente regenere prácticamente todo el pelo que había perdido. Y en cuanto a casos publicados por clínicas, tenemos un montón de casos de pacientes con alopecias difusas que lo único que han hecho ha sido utilizar finasteride o utasteride y el avance, la progresión, la evolución que han pegado ha sido sencillamente brutal. Si quieres que analice tu caso en el canal, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas de hacerlo. La forma más sencilla es dándole like a este vídeo y suscribiéndote al canal, pero ahora también puedes hacerte miembro del canal y puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber si la creatina podría acelerar la pérdida de pelo, haz clic aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.